Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con una de esas palabras que, bueno, resuenan por los pasillos de cualquier colegio y en la cabeza de cualquier docente. El currículo. Y para empezar, la pregunta del millón, que seguro que más de uno se ha hecho. ¿Se dice currículo o se dice curriculum? Pues mira, es la pregunta perfecta para empezar, porque nos mete de lleno en el tema. La respuesta corta es que las dos son válidas. Sí, según la RAE. ¿Ah, sí? Sí. Currículo es la forma ya adaptada, la española, y curriculum es el latinismo original, que también se acepta. Así que, libertad total. Fenomenal. Pues mira, con esa duda existencial resuelta, vamos a lo importante. Cuando nos compartieron estos materiales, la misión estaba clara. Entender qué demonios es el currículo en el sistema educativo español. Porque no es solo la lista de temas para un examen. No, para nada. Es el mapa, el ADN de todo el proceso de enseñanza. Queremos saber qué es, qué ideas hay detrás, qué dice la ley actual, la LOMLOE, y sobre todo, cómo ese tocho de documento oficial se convierte en lo que pasa un martes a las 10 de la mañana en una clase. Exacto. Y es que entender el currículo es entender la intención que hay detrás de la educación. Es uno de los elementos más determinantes. Y conocerlo es fundamental no solo para el profesorado, sino para cualquiera que quiera tener una opinión informada sobre cómo estamos formando a las futuras generaciones. Vale, pues vamos a desgranar esto. Lo primero que me llamó la atención es que no hay una única definición. Parece que cada experto que ha mirado el currículo ha visto una cosa completamente distinta. No es un concepto técnico, ¿verdad? Es casi filosófico. Totalmente. Las definiciones son tan variadas porque nacen de formas muy diferentes de entender para qué sirve la educación. A ver, a lo largo del tiempo, el debate se ha movido entre dos grandes polos. Por un lado, tienes la visión del currículo como un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones, sí. Un enfoque muy técnico, casi de ingeniería, que popularizó gente como Tyler allá por los años 70. La idea es, definimos unos objetivos muy claros, prescribimos las actividades exactas para conseguirlos y medimos el resultado. Todo muy controlado. Como una receta de cocina. Si sigues los pasos al pie de la letra, el bizcocho sale perfecto. Suena un poco rígido, ¿no? Lo es. Y por eso mismo surgió el polo opuesto. La visión del currículo como un mapa del tesoro. Ah, eso suena mejor. Claro, aquí teóricos como Stenhouse decían que un currículo no es un documento cerrado, sino una propuesta, una hipótesis de trabajo. Te da un objetivo, unas pistas, pero se espera que el profesorado sea creativo, que explore y se adapte al terreno que se encuentra en su aula. La enseñanza se ve más como un arte. Me gusta más esa idea, la verdad. Pero me genera una duda. Si cada profesor interpreta el mapa a su manera, ¿no podría pasar que la educación de un niño en un colegio sea radicalmente distinta a la de otro? ¿No crea eso una desigualdad de base? Esa es la tensión fundamental, y has dado en el clavo. El sistema español actual, de hecho, intenta beber de ambas fuentes, dar un marco común para garantizar la equidad, pero con suficiente flexibilidad para que los centros y los profes lo adapten. Vale, Pero hay una tercera visión que lo complica todo, y que es quizá la más importante hoy en día. Es la que ve el currículo como un campo de batalla ideológico. eso suena potente. ¿Y a qué te refieres con campo de batalla? A que lo que se decide enseñar nunca es neutral. Teóricos de la corriente sociocrítica, como Jovasti, o inspirados en Paulo Freire, nos recuerdan que el currículo es una selección cultural. Alguien decide qué conocimientos son importantes y cuáles no, qué valores se promueven y cuáles se silencian. O sea, es una propuesta político-educativa. Claro. O sea que cuando oímos a los políticos discutir sobre si hay que enseñar más educación financiera, o sobre cómo contar la memoria histórica, o qué enfoque darle a la biología, Exacto. no están discutiendo sobre datos puros y duros. Exactamente. Están luchando en ese campo de batalla. Se están preguntando, ¿qué visión del mundo y qué tipo de ciudadano queremos crear? El currículo es el arma principal en esa lucha. La lista de lecturas obligatorias en literatura es una declaración política. Ya. La decisión de incluir o no el debate sobre el cambio climático en ciencias es una declaración política. Esto lo cambia todo. Entonces lo que está escrito en la ley es solo la punta del iceberg. En la práctica de un centro me imagino que conviven varios tipos de currículo al mismo tiempo.
Así es. Y aquí la clasificación de Posner, de 1998, es increíblemente útil porque nos muestra esas capas. Él habla de 5 currículos simultáneos. Primero, el currículo oficial, lo que está en el Boletín Oficial del Estado, el documento legal. El papel que lo aguanta todo. Correcto. Luego está el currículo operacional, lo que de verdad se enseña en el aula. Y como bien sabemos, del dicho al hecho hay un trecho. Un profesor puede decidir pasar más rápido por un tema que no domina o... O detenerse en otro que le apasiona, claro. Eso es. El tercer tipo es fascinante, el currículo oculto. Este es el que no se ve, pero se siente. Exacto. Son todos los valores, normas y creencias que se transmiten sin estar escritos en ninguna parte. La importancia de la puntualidad, de la competitividad, de levantar la mano para hablar, del respeto a la autoridad, todo eso forma parte del aprendizaje y es potentísimo. Me recuerda a mi profesor de historia del instituto. Oficialmente nos enseñaba la Revolución Francesa, pero extraoficialmente, con su forma de moderar los debates, nos estaba dando una clase magistral sobre cómo discutir sin faltarse al respeto. Ajá. Eso no estaba en el temario, pero es de lo que más me acuerdo. Ese es un ejemplo perfecto. El cuarto es el extracurrículo. Las actividades voluntarias, como el club de teatro o el equipo de fútbol, que también educan. Y el quinto, que para mí es el más revelador, es el currículo nulo. Espera, el currículo nulo, lo que no existe. Es el concepto del autor Elliot Eisner y es brillante. Es todo aquello que la escuela, de forma consciente o inconsciente, decide no enseñar. Vaya. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Lo que se omite es tan importante como lo que se incluye? ¿Por qué no se enseña, por ejemplo, oratoria, o mecánica básica, o primeros auxilios de forma generalizada? A veces es por falta de tiempo, otras por tradición, otras porque el profesorado no se siente preparado. Analizar el currículo nulo de un sistema educativo te dice muchísimo sobre sus prioridades y sus miedos. De acuerdo. Hemos estado en el mundo de las ideas, casi en la filosofía de la educación, pero en algún momento alguien tuvo que sentarse a escribir una ley. ¿Cómo se coge todo este debate teórico con sus contradicciones y se convierte en algo tan concreto como un artículo en el BOE? ¿Qué decidió hacer la LOMLOE, la ley actual, con todo esto? Pues la LOMLOE, que es de 2020, intenta hacer un ejercicio de equilibrio. En su artículo 6 define el currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Pero más allá de la lista, la clave es el espíritu de la ley. El gran cambio de filosofía es que pone el foco absoluto en un aprendizaje competencial. Competencial, esa es otra de esas palabras que se oyen por todas partes. ¿Qué significa en la práctica? Significa que el objetivo ya no es que el alumno acumule conocimientos, que sea una pequeña enciclopedia andante. El objetivo es que sepa aplicar esos conocimientos para resolver problemas complejos en situaciones reales. Ah, vale. No se trata solo de saber la fórmula de la densidad, sino de saber hacer un experimento para calcularla y saber ser riguroso en el proceso. Es un cambio del saber al saber hacer. ¿Y en el reparto de tareas de este campo de batalla que decías? ¿Quién decide qué? Pues la ley establece un modelo de corresponsabilidad en 3 niveles. Primero, el Gobierno central fija las enseñanzas mínimas, que es el esqueleto del currículo, el núcleo común para todo el país. El mínimo para todos, vaya. Eso es. Ocupa entre el 50 y el 60% del horario escolar. Luego, las comunidades autónomas cogen ese esqueleto y le añaden músculo, lo desarrollan y completan. Y finalmente, los centros educativos lo visten, lo adaptan a su realidad, a su contexto y a su alumnado. Vale. Entonces, si ahora abrimos el capó de ese currículo de la LOMLOE, ¿qué piezas o componentes nos vamos a encontrar? Has mencionado 5. Encontraremos 5 elementos clave que están todos interconectados. El primero, y el más importante, son las competencias clave y sus descriptores operativos. La ley define 8 competencias, que son, por así decirlo, las grandes habilidades que un ciudadano necesita para el siglo XXI. Comunicación lingüística, competencia digital, competencia ciudadana. Las grandes áreas. Exacto. ¿Y los descriptores operativos? ¿Qué son exactamente? Suena muy técnico. Piénsalo como los niveles de un videojuego. Las competencias clave son las habilidades generales que necesitas, como fuerza o inteligencia, pero los descriptores operativos te dicen exactamente qué tienes que ser capaz de hacer para pasar de nivel. Ajá. Por ejemplo, te dicen,
Al final de la primaria, en tu competencia digital, tienes que ser capaz de buscar información en dos fuentes distintas y compararlas. Te dan una medida concreta del éxito. Ah, vale, esa analogía funciona. Primer elemento, competencias. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la piedra angular de todo el edificio, el perfil de salida. Este documento es la foto final. Describe con precisión qué se espera que un estudiante sea capaz de hacer al terminar la educación básica obligatoria. Es el objetivo final al que todo lo demás apunta. Vale, Es una pregunta muy pertinente. La diferencia es de escala. El perfil de salida es la meta al final de la maratón completa de la educación básica. Los objetivos, en cambio, son los logros esperados al final de una etapa concreta, como la educación primaria o la ESO. son como los puntos de control. Justo. Son los puntos de control a lo largo de la carrera. Con la LOMLOE, de hecho, se ha hecho un esfuerzo por integrar los antiguos objetivos de materia dentro de las competencias específicas, para que todo sea más coherente y no haya duplicidades. Entendido. Nos quedan dos piezas en este motor. La cuarta son los contenidos, que la ley ahora prefiere llamar saberes básicos. Este es el qué se enseña, los conocimientos, las destrezas, las actitudes, los romanos, las ecuaciones de segundo grado, las vanguardias artísticas. Eso es. La gran diferencia es que ahora estos saberes no son un fin en sí mismos, sino las herramientas que usamos para desarrollar las competencias. Y el quinto elemento, el que cierra el círculo, supongo que es la evaluación. Exacto. Son los criterios de evaluación, son las reglas del juego. Nos dicen qué tenemos que observar para saber si un alumno ha alcanzado el nivel de desarrollo esperado en una competencia específica. Están directamente conectados con los descriptores operativos del perfil de salida. Todo el sistema está diseñado para ser un círculo coherente. Vale, el diseño sobre el papel parece un engranaje complejo, pero lógico. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo viaja todo esto? ¿Cómo una idea en un despacho ministerial de Madrid termina convirtiéndose en una actividad concreta en un aula de un pueblo de Teruel? Ese viaje se llama concreción curricular, y podemos imaginarlo como un embudo que va de lo general a lo particular en 4 niveles. El primer nivel es el Real Decreto del Gobierno con las enseñanzas mínimas, el marco para todos. El documento base, eso es. El segundo nivel es el decreto de cada comunidad autónoma que lo desarrolla. El tercer nivel es el proyecto educativo de cada centro, donde se adapta el currículo autonómico a su realidad social y a sus recursos. Y el cuarto nivel es cuando el profesor cierra la puerta de su clase. Ahí está. Es el nivel de aula. Cada docente o equipo docente toma el proyecto del centro y lo traduce en su programación docente. Y la manifestación final de todo este proceso son las situaciones de aprendizaje. ¿Ah, sí? Este es el nuevo nombre para lo que antes llamábamos unidades didácticas, y el concepto es clave. Aterricémoslo del todo. Dame un ejemplo. Si el currículo dice que en sexto de primaria hay que desarrollar la competencia digital y aprender sobre el Imperio Romano, ¿cómo se convierte eso en una situación de aprendizaje? Reporteros en la antigua Roma. ¿Suena bien? Los alumnos, en equipos, tienen que crear un blog o un pequeño documental de vídeo sobre cómo era la vida de un niño en la época romana. Para ello, tendrán que usar herramientas digitales, desarrollando la competencia digital. Claro. Investigar en fuentes fiables, escribir guiones, que es la competencia lingüística, colaborar en equipo, que es la personal y social, y, por supuesto, aprenderán los contenidos sobre Roma. Claro, el conocimiento se adquiere resolviendo un reto. Exacto, un reto relevante para ellos. Ese es el destino final del viaje del currículo. ¡Qué pasada de viaje! Hemos ido de las grandes teorías filosóficas a un proyecto de youtubers romanos en una clase de primaria. Si tuviéramos que resumirlo, ¿con qué nos quedamos? Para mí, la idea principal es que el currículo es mucho más que un temario. Es una declaración de intenciones sobre qué tipo de personas y qué tipo de sociedad queremos construir. Sin duda, es el proyecto de sociedad que un país se propone a sí mismo. Y por eso, para terminar, me gustaría volver a esa idea del currículo nulo de Eisner. Hemos analizado lo que está escrito, lo explícito. Pero si lo pensamos bien, la pregunta más provocadora que nos dejan estos materiales no es sobre lo que se enseña, sino sobre lo que no se enseña. ¿Qué nos estamos dejando por el camino? Exacto. Más allá de lo que está en la ley, ¿cuál es el conocimiento o la habilidad más importante que nuestro sistema educativo está omitiendo? ¿Qué es crucial para el futuro y se está quedando fuera por inercia, por tradición o por miedo a abrir ciertos debates?
Quizá la reflexión más útil para cualquiera que nos escuche sea pensar en su propia educación y preguntarse, ¿qué fue lo más importante que nunca me enseñaron en el colegio? La respuesta a esa pregunta dice mucho de nuestro currículum nulo.